disponibles para servirle al Señor. Y qué bueno cuando Él nos da la oportunidad, ¿cierto? Y no nos sentamos a esperar a que llegue, tenemos que buscarle, tenemos que movernos y ver cómo podemos hacer para lograr completar lo que el Señor nos pide que hagamos. El ministerio que programa el viaje a México es un ministerio sólido. El 20 de mayo voy a estar en la iglesia de ellos. Ya conozco al pastor, he conocido una familia de allí. Vamos a conocer más familias de la iglesia en Le Grand y el grupo que se está preparando para ir a México. Así que estemos orando por todas estas cosas. También otro paso que queremos dar como iglesia es apoyar a un misionero de una manera más comprometida, de una manera sistemática. La iglesia lo ha hecho de una manera no sistemática por un buen tiempo. Hay familias que apoyan la labor misionera que mi papá hace en Colombia. Ellos mensualmente le están ayudando a él. Y también queremos considerar a John Zeng. Él es de China, él estuvo aquí en una escuela dominical enseñando, está en Singapur y ya la iglesia First Baptist Church lo está apoyando y estamos, el liderazgo de la iglesia, considerando qué podemos hacer para apoyarlo a él. Es un hombre fiel a la palabra, él lo demostró aquí, tiene un buen testimonio y es muy efectivo el trabajo que está haciendo él allá. Así que mantengamos en mente eso, cómo el Señor nos está moviendo como iglesia, a dónde nos está llevando Él, ¿sí? Vamos ahora al estudio de hoy. Vamos a hacer una pausa con el libro de Mateo y entramos hoy al libro de Primera de Pedro. Solamente es por el día de hoy, obviamente considerando el Día de las Madres. Estaba buscando un tema donde podía predicar a la mujer. Hermanas, acuérdese, yo no le sobo la espalda a nadie. Si la palabra no lo hace, yo no lo hago. Así que, pero el propósito del tema que vamos a ver es animar. Si usted escucha lo que enseña Pedro aquí, esto debe animarle mucho a usted a tener el estándar de Dios enfrente suyo. ¿Y qué hacer con ese estándar? La mujer necesita ser orientada, necesita ser dirigida en cómo vivir su vida, cómo usar la capacidad que Dios le ha dado de una manera que traiga honor al Señor. Y hay un grupo de mujeres a las que Pedro les escribe en particular en Primera de Pedro, y vamos a ir allí. Es Primera de Pedro 3, verso 1 al 6. Primera de Pedro 3, 1 al 6, el título que le he dado es El deber de la mujer cristiana. Obviamente es un contexto específico el que nos da aquí, pero podemos mirar la aplicación para el día de hoy. Dice así: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Padre, oramos pidiéndote ayuda. Sabemos que es tu Santo Espíritu el que nos guía a toda verdad, el que nos muestra la verdad, el que ilumina el texto para que podamos comprender lo que está escrito aquí, cómo aplica en nuestras vidas ahora, en especial el día de hoy a la mujer cristiana, a la que es hija de Dios, Señor. Enséñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Amén. En el verso 1 dice Pedro, asimismo, y voy a pararme ahí con esa palabra, la razón es esta. Cuando dice asimismo, quiere decir que ha estado hablando a alguien más y ha estado dando instrucciones a alguien más de cómo vivir su vida. Y cuando dice asimismo, hablando de la mujer, las conecta con otro grupo de personas. Pedro en esta carta le escribe a creyentes expatriados, es decir, han salido de Palestina,
y ellos se encuentran bajo persecución a causa de su fe en el Señor Jesucristo. En el capítulo 2, él habla mucho de eso, versos 11 al 25, no lo vamos a mirar todo, algunas porciones. Él instruye a los creyentes en estas regiones, porque son varias regiones, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, los que están dispersados, por eso es una región amplia. Es a muchas iglesias a las que él les escribe. Y les escribe instruyéndolos cómo vivir en relación con la sociedad, cómo vivir en relación con el gobierno, con el trabajo y con la familia. ¿Sí? En los versos 8 al 16 en relación con los hermanos en la fe, con la iglesia misma también. Y en los versos 8 y 9 dice que la razón de esto, capítulo 3, versos 8 y 9, dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, después de que cubre todas estas áreas, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Entonces los afirma en su identidad como creyente, los afirma que en el verso 12, que hacen todo esto porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y cierra con esto el verso 12, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces el punto que presenta Pedro aquí es vivir así como él dice, es hacer el bien. Y los ojos del Señor están atentos a esa persona. Los oídos del Señor están abiertos a escuchar su oración, su clamor. Pero ignorar esta instrucción, no vivir como dice aquí, es hacer el mal. Y la respuesta de parte del Señor es una oposición a esa persona. ¿Y quién puede contra Dios? Entonces, cuando Pedro dice asimismo vosotras, está conectando el contexto de esta porción con todo el resto de lo que él está hablando en el libro, que es muy, muy importante. Los instruye para que no teman al hombre, sino para que santifiquen a Dios, versos 14 y 15, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Temor a quién? A los que los persiguen. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esto cubre todo lo que es la vida del creyente en todo tipo de situación, con la sociedad, con el gobierno, con el trabajo, con la familia, en todo lugar. El que vive así y de corazón lo está haciendo para honrar al Señor, puede presentar defensa de su fe cuando alguien le pregunte, decir los que los persiguen, los que los señalan, cuando ven su testimonio, ellos se van a ver motivados a preguntar, pero le preguntan ¿por qué? Porque ven que su vida tiene que ver con lo que es santidad y pureza, con lo que es honrar a Dios, quieren saber por qué viven así. Está conectado todo esto, y la mujer obviamente entra allí en este contexto, y es ahí donde el verso 1 dice, en el contexto de asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Sí ve la conexión con el resto del capítulo 3, del capítulo 2? Para que al ver la obra de ellas, ellos crean. Todo creyente, como está presentado aquí, está sujeto. Todos. La sujeción no es un tema para la mujer únicamente. La sujeción es un tema para todo creyente. El creyente está sujeto a un sistema de gobierno, el creyente está sujeto a un sistema de gobierno en la iglesia, a la comunión con los hermanos, está sujeto en el matrimonio, el hombre como la mujer están sujetos dentro del matrimonio unos a otros. Si un creyente no está bajo sumisión, es un rebelde y está ofendiendo al Señor, y Dios se opone contra esa persona. Toda persona que no acepta liderazgo sobre su vida, Dios resiste a esa persona, es lo que Pedro está diciendo. Y les está hablando en tiempos difíciles donde sujetarse era muy, muy difícil. Dice que el que hace el mal, el Señor esconde su rostro de él o de ella, el Señor se opone. Así que las mujeres creyentes en particular son instruidas, las que están casadas, a estar sujetas a sus maridos.
Es decir, que hay una autoridad sobre ellas. Y eso viene desde el orden de la creación en Edén. Dios diseñó a que la mujer estuviera relacionada con el hombre de una manera de sumisión a su autoridad, la autoridad del hombre. Adán fue creado de la tierra y después Eva fue creada del cuerpo del hombre. Génesis 2, 7, 21, 22 está eso. De haber creado Dios a otro ser humano, imagínense esto, para entender lo que es la sujeción y por qué es tan importante. Dios creó a Adán de la tierra. Si Dios no hubiera creado a Eva del hombre, sino que más bien la hubiera creado de la tierra, Dios hubiera creado a un hombre independiente y a una mujer independiente. Pero en la manera como Dios hizo la creación, Dios lo hizo de tal manera que la mujer sale del hombre, que la mujer es parte del hombre, la mujer complementa al hombre. Si hubiera sido de la tierra, ella hubiera sido antagonista completamente al hombre, hubiera tomado su propia dirección, hubiera ido completamente, no te hubiera sentido nada de lo que Dios nos dice. Génesis establece estos principios y en esos principios también se basa Pablo cuando habla en 1 de Timoteo capítulo 2 en el lugar de la mujer, en la función de la mujer, y se basa al orden de la creación. Génesis es esencial para entender los principios del Señor, por qué están dados así, cómo hoy operan todavía. No es un asunto cultural, no es un asunto de que pasó en esta iglesia, de que Pedro está hablando nada más, es un asunto de la mujer que ama a Dios. El mundo llama a la mujer a que viva como si hubiera sido creada de la tierra, como dice esa ilustración, pero ella fue creada de Adán, fue hecha de Adán. Dios la hizo para que esté conectada con Él, esté sujeta a Él. El mundo la llama a vivir por su propia cuenta, buscar su propia dirección, a tener sus propios sueños, pero no es lo que Dios dice. La subordinación de la mujer al hombre y la autoridad del hombre sobre la mujer en Edén fueron diseñadas como las funciones que tenía cada uno de ellos. Y el ambiente en que ellos funcionaban era un ambiente de armonía, amor, y lo hacían con gozo, con alegría, por voluntad propia. El hombre dirigía a la mujer se sometía al hombre, era algo natural en ellos. Eso es antes de la caída. Antes de la caída, Adán lideraba a Eva de una manera amorosa y nunca buscó abusar de su autoridad, que es el problema que enfrenta el hombre hoy. Y Eva voluntariamente deseaba, ella anhelaba ayudar a Adán, ella quería someterse a él, ella buscaba la oportunidad para estar sujeta a él. ¿De dónde sacó esto? Porque antes de la caída era una relación perfecta. Ese es el diseño de Dios. Los únicos en la tierra que pueden disfrutar de ese diseño el día de hoy son los hijos de Dios, nadie más. El que no ha nacido de nuevo está muerto espiritualmente, no entiende las cosas espirituales, no las puede discernir porque no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el poder para obedecer lo que dice la palabra, no tiene el querer como el hacer que produce el Espíritu de Dios en los que son hijos de Dios. Entonces es necesario que miremos el orden de la creación para que entendamos las palabras de Pedro en este contexto, que son escritas para la mujer casada en particular. Y en particular él está hablando allí a mujeres casadas con hombres inconversos. Regresando a Génesis, después de la caída, cuando Eva peca comiendo del fruto prohibido, después Adán peca también, hay un cambio radical en la relación, cambió completamente. Dios ya no era el centro de ellos. Honrar al Señor no los motivaba, se hicieron egoístas, ocupados en sí mismos, y lo que presentó esto fue un problema serio. Para Adán, pues ya no lideraba amorosamente a Eva, sino que se imponía sobre ella. Eva ya no se sometía voluntariamente a Adán, sino que quería usurpar el lugar de autoridad de Adán. Mire Génesis 3:16, donde está descrito esto. Génesis 3:16. ¿Quién necesita psicología cuando ya vimos la raíz del problema aquí? Ya está, es tan sencillo, no es nada complicado, allí está.
Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Lo que quiere decir tu deseo será para tu marido es que ella va a querer enseñorearse, ella va a querer tomar el lugar de él. Su deseo va a ser tomar el lugar de él, la autoridad de él. Y pasa, un hombre cuando se hace débil en su autoridad en casa, usted lo nota, la mujer inmediatamente toma ese lugar. Una vez que queda ese vacío, la mujer lo toma, no lo piensa dos veces. ¿Por qué? Porque su naturaleza pecaminosa, así es, Dios le dijo a Eva, esto es lo que vas a hacer. Y esa es la lucha en el matrimonio. Ese es el choque constante que tiene que experimentar una pareja en el matrimonio, generación tras generación. Esa es la historia de la relación del matrimonio. Todas las culturas han sido afectadas así igual. En las regiones de la tierra donde el evangelio no ha entrado, para hablar de la condición de la mujer en el matrimonio, es usual que la mujer sea tratada como un objeto, algo que se posee y de lo que se puede disponer a voluntad del hombre. La región musulmana es un ejemplo claro de esto en el Medio Oriente. En el tiempo en que fue escrito el Nuevo Testamento, los romanos así veían a la mujer. La mujer era parte de las propiedades que tenía un hombre. Ellos hacían la lista. Hay historiadores de ese tiempo donde describen que tenía un asno para trabajar la tierra, que poseía una propiedad y poseía una mujer. Así lo describe, al mismo nivel que un esclavo, que una posesión. El nivel de aprecio para la mujer era algo inferior. Y en el matrimonio romano, si un hombre quería deshacerse de su esposa, él la podía matar y no había ningún problema. Él tenía plena y absoluta autoridad sobre ella. Entonces, digo esto por una razón en especial. Cuando entra el cristianismo en una cultura, inmediatamente el valor de la mujer que está por tierra es levantado igual al valor del hombre. Inmediatamente eso es lo que hace el cristianismo en cualquier sociedad. Y lo que el mundo hace, el feminismo en particular, es atacar esa realidad, esa verdad, esa libertad que la mujer encuentra en el cristianismo para arrancarla de allí y moverla en otra dirección y atacar a la familia, atacar los principios de Dios. Pero el cristianismo lo que ha hecho históricamente es restaurar. Cuando en el Imperio Romano, Pedro les está escribiendo en medio del Imperio Romano, estas mujeres son nacidas de nuevo y entienden lo que dice Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Estas mujeres entienden que el valor de ellas como persona no es diferente que el valor del hombre. Toda la vida han sido tratadas como un objeto. Entonces Pedro sabe que esto puede causar un problema serio en estos matrimonios, porque para estos hombres iba a ser una humillación que estas mujeres vinieran a enseñarles algo diferente a lo que ellos conocían, o quisieran ellas, por no entender bien lo que significa ese valor, que se fueran a poner arriba de ellos. Entonces Él las está instruyendo cómo vivir esa nueva identidad, cómo vivir ese nuevo valor que ellas han descubierto en Cristo Jesús. Es en Cristo. La mujer no va a encontrar su valor mirando dentro de ella misma, va a encontrar un mugrero en el corazón, es lo que la palabra dice. Pero cuando la mujer mira a Cristo, cuando la mujer le sirve a Cristo, es rescatada por Él. Su valor es restaurado, como Dios lo muestra en el libro de Génesis. Entonces, cuando Pedro está diciendo que estén sujetas a sus maridos, Pedro no está diciendo que la mujer es inferior o que tenga menos valor. Es en función, es diferente. Es en función donde Él las está instruyendo a ellas. Así que ellas necesitan ser instruidas para vivir esta vida cristiana de una manera que glorifique al Señor. Por eso Él les dice a ellas: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. La palabra sujeta en griego es hupotazo, y esa palabra es muy común en el griego. Se refiere a ser de un rango inferior. Un rango inferior, voy a poner el ejemplo en lo militar.
está el capitán y está el sargento. El rango del sargento es inferior al rango del capitán. El valor de la persona del sargento no es inferior al del capitán. Los dos valen lo mismo y uno no puede funcionar sin el otro. ¿Sí me entienden? El valor es igual, el rango de función es diferente. El hombre en el hogar es establecido como la cabeza del hogar. La mujer en el hogar es establecida como la que se sujeta a ese líder, a ese hombre, ¿sí? Pablo instruye a las mujeres en varias partes, en Efesios, en Colosenses, en Tito. Instruye a las mujeres a que estén sujetas a sus maridos. En Efesios Pablo dice que la mujer esté sujeta a su esposo, igual como la iglesia está sujeta a Cristo. Igual, dice que no hay diferencia. El nivel de sujeción de la esposa es ese, no hay otro nivel. ¿Okay? Y eso es lo que libera a la mujer en realidad. La lleva a vivir una vida plena, una vida de plenitud, es libre, porque escoge honrar a Dios al sujetarse a su esposo. ¿Y cómo debe sujetarse? Dice Pablo que en todo, no hay excepción. A menos que el esposo le estuviera invitando a pecar, no tiene que hacer eso, porque obviamente sujetas en Cristo, en el Señor. La sumisión, en el sentido que es presentada aquí, no tiene que ver con ser inferior intelectualmente, moralmente o socialmente, pero más bien tiene que ver con la función que cumple la mujer en el matrimonio. ¿Quién estableció al hombre como cabeza del hogar? Dios. ¿Quién estableció a la mujer como ayuda idónea para el esposo? Dios. ¿Podemos cambiar lo que Dios dice? Sí, pero con un costo muy alto, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha oscuridad. Él lidera y ella sigue. Él la lidera a ella, ella se somete al liderazgo de él. Es una diferencia de función, pero no de valor. Insisto mucho en esto. El hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Él la necesita a ella y ella la necesita a él. Pablo habla de eso en Corintios, cuando habla que la mujer no es sin el hombre, porque la mujer fue creada del hombre, pero también ahora el hombre no puede nacer si no nace de una mujer. Está hablando de la igualdad de valor, ¿sí? Pero la diferencia es, la diferencia viene a ser de función, ¿sí? El hombre es la cabeza, la mujer la que sigue. ¿Para qué? Ahora dice Pedro aquí, ¿para qué? Verso 1, la segunda parte. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Qué interesante, porque en esta enseñanza no es como algo ideal, no es como algo color rosita, donde la mujer dice, oh, yo me someto a él porque es tan amoroso, es tan bueno mi esposo, entonces yo ahí voy, él me lleva y ahí voy con él. No está hablando de eso. No está hablando de eso. La mujer quisiera que fuera así. Y muchas no se someten porque dicen, es que usted no sabe cómo es él. Es que usted no lo ha visto. Pedro le está hablando a mujeres que están casadas con hombres inconversos, hombres que piensan que la mujer no vale nada, hombres que piensan que la pueden pisotear cuando ellos quieran, que la pueden matar y deshacerse de ella sin ninguna consecuencia legal. Pedro le está diciendo a mujeres creyentes que tienen a los esposos más difíciles que hay. Les está diciendo, sujétense a sus maridos en todo. Esa es la instrucción. Ahora obviamente una mujer creyente que tiene un esposo creyente, ustedes son súper buenas en eso, porque tienen esposos creyentes, hombres que temen a Dios, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué me miran así? Yo creo que sí. Si Pedro le está diciendo a mujeres que tienen esposos inconversos, imagínense. La mujer que tiene un hogar cristiano no es un problema para hacer eso, porque ambos tienen al Espíritu de Dios. Estos son esposos incrédulos. Ellos han rechazado el Evangelio y ellos demuestran su rechazo en su manera de vivir. Son desobedientes a la palabra, son enemigos de Dios. En estos matrimonios, las esposas creyentes vienen a ser el instrumento usado por Dios para atraer a estos hombres, para salvar sus almas. Es algo preciado delante de Dios. Y qué interesante, miren hermanos.
Porque Pedro dice que es por su sujeción, no porque tanto conocen de la Biblia, aunque deben conocer de la Biblia. Dicen que es por su sujeción, no que tanto dicen, no, mira, este predicador, escúchalo. No, no es eso. Es por su sujeción. Es el arma más letal que está en las manos de Dios para ganar el corazón de los inconversos, estas esposas que se sujetan a ellos. No se requiere que prediquen, no se requiere que los critiquen por no vivir obedeciendo la palabra de Dios. Es a través de la sumisión de la esposa, es a través de un testimonio fiel. Y obviamente ese esposo que va a rechazar la predicación de ella, que va a rechazar la crítica de ella, por las acciones de ella, por el testimonio de ella, por su manera de vivir, va a notar la palabra de Dios vivida. La vida de la palabra se va a manifestar en el nivel de sumisión de la mujer, lo que Pedro le está diciendo a ella. La vida de la esposa sumisa manifiesta la veracidad y la fidelidad de la palabra de Dios. El esposo incrédulo entonces no podrá negar la verdad del mensaje. No lo podrá negar, porque va a estar muy obvio enfrente de él. Recuerdo el testimonio de Lee Strobel. No estoy muy de acuerdo en cosas que él enseña, pero creo que es un hombre salvo. Él era Primera de Pedro 3 del 1 al 6, el esposo inconverso. Periodista de mucho renombre, un buen periodista en periódicos muy importantes en el este del país. Dice que su esposa cambió tanto cuando Dios la salvó. Esta mujer se sometió a él y obedeció lo que dice Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 3 del 1 al 6. Dice que a él le fastidiaba ver el cambio en ella, porque lo convictaba de pecado a él. Era tanto lo que veía él que no pudo soportar y dijo, voy a probar que ese Jesús al que ella le sirve es mentiras, que él nunca resucitó de los muertos. Como buen periodista sabía investigar bien. Hizo una investigación seria para demostrar que la fe de ella era falsa. Encontró tanta evidencia y en ese proceso el testimonio de su esposa fue el que le golpeaba en su corazón, hasta que cayó doblado de rodillas, arrepentido delante del Señor. Y ahorita él escribe libros, hace videos, trata de manifestar, de proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Un hombre completamente transformado, no porque su esposa le predicó, le criticó, se puso contra él, sino porque se sometió al liderazgo de él. Ella entendió este texto y fue una mujer de mucho testimonio en la vida de este hombre. En el contexto que está escrito este texto que estamos estudiando, un hombre no escuchaba a su esposa. No era la norma que un hombre escuchara a su esposa. Acuérdense, ellas eran tenidas como una pieza de propiedad. Y si la esposa trataba de predicarle a él, era una humillación, porque él era el que lideraba el paganismo en su casa, la adoración a los ídolos. También si la nueva creyente, entendiendo que su valor delante de Dios era igual que el del esposo, podía no someterse y dejarlo también en vergüenza pública, podía trabajar al revés, lo que pudiera acarrear la muerte de esta esposa. Así que la única venida era que ella se sometiera al liderazgo de su esposo y con sus obras buenas lo ganara para Cristo. Una mujer que fuera con un amor genuino por su esposo, sujeta a él de una manera voluntaria, sin reproche, es la mejor herramienta evangelística que las esposas cristianas poseen en las manos de Dios para ganar a un hombre inconverso. Y esta sujeción que está hablando Pedro ahí, no es, y lo digo tercera vez, no es cuando la mujer dice, pues ni modo, me toca, soy la esposa, eso es lo que yo tengo que hacer, ahí estoy. No es eso lo que está diciendo Pedro. No es eso lo que él está exaltando en el corazón de la mujer cuando miremos el resto del texto. No es eso. Pedro está hablando de una actitud sincera, de una actitud de una entrega total por honor al Señor. Verso 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa,
La conducta de ella debe ser casta, es decir, pura y en línea con la palabra del Señor. Es una mujer que conoce la verdad de Dios, obedece la verdad de Dios, una mujer hacendosa, ocupada, disciplinada, atiende a su esposo, le muestra amor a él, se somete a él, a sus hijos también. Es una mujer que está dedicada a lo que tiene que estar dedicada. Eso es una mujer casta, una mujer pura, una mujer que no tiene reproche, tiene una conducta pura hacia Dios y hacia su esposa. El testimonio que se da de ella, cuando se comenta de ella, es una mujer que es limpia, una mujer pura, una mujer casta. Y la otra palabra es respetuosa. Y este respeto es presentado por Pablo en Efesios 5:22. Allí dice: las mujeres están sometidas a sus maridos como al Señor. Y más adelante, en esos versos dice que el marido ame a la mujer y la mujer que respete a su marido. O sea que ustedes fácilmente, hermanas, la mayoría de ustedes tienen esposos cristianos. Yo creo que ustedes con facilidad confiesan cada mañana: Señor, qué honor, qué gozo poderme someter a mi esposo. Quiero someterme a mi esposo. Yo me las imagino ustedes doblando rodillas delante del Señor, clamando, diciéndole al Señor: Señor, ayúdame a ser la mejor mujer sumisa a mi esposo el día de hoy. Clamando al Señor, porque esto es importante, es lo que dice la palabra que la mujer debe de hacer en el matrimonio. ¿Qué otra cosa debe orar una mujer? Yo no me las imagino orando otra cosa. Igual que el hombre, todos los días clama y le dice al Señor: enséñame a amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que mi amor por ella sea hasta la muerte constantemente. Y la mujer igual ora, la mujer creyente. ¿Cuál es el calificativo que el esposo debe tener para que la mujer se someta a él? El texto dice que son hombres inconversos. No hay calificativo, no hay condición. Si usted está en el Señor, si usted está en Cristo, mujer de Dios, esa es su parte, no hay otra parte. Por tanto, usted debe cuidar con mucha integridad, siendo casta, siendo pura, teniendo piedad en su corazón, que significa, piedad significa amor por el Señor, una pasión por Él. Y hacerlo con gozo, hacerlo con alegría, con plena libertad, ser creativa en la manera como se somete a su esposo. Eso es lo que Dios dice. Respetuosa a Él. El respeto por el Señor es reverente y descrito como temor al Señor. Es el mismo respeto que Pedro instruye a que estas mujeres practiquen con sus maridos. No es diferente. Pablo lo afirma en Efesios 5. Que respeten a sus maridos, que se sujeten a sus maridos como la iglesia se somete a Cristo. El ejemplo es la sumisión de la iglesia a Cristo, la sumisión de la esposa al esposo. La iglesia teme al Señor, la iglesia teme ofender al Señor, la iglesia piensa y se esfuerza en vivir obedeciendo como iglesia los mandamientos del Señor porque no quiere ofender al Señor. La esposa igualmente busca y procura que su vida refleje castidad, pureza y respeto, porque no quiere ofender a su esposo, porque sabe que eso ofende al Señor. Eso es lo que presenta la Escritura aquí. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque ustedes se dan cuenta, mujeres, que no es de usted. Esto es de Cristo. No estamos hablando de una fórmula terrenal. No estamos hablando de un consejo entre mundanos. Estamos hablando de la verdad de Dios que viene del cielo mismo, que debe gobernar sus corazones. Y obviamente, si así es, se manifiesta en sus acciones. Se manifiesta en sus acciones y viene a ser un anhelo. Eso es adoración a Dios. Levantar las manos aquí y cantar bonito, ¿de qué sirve? Si su adoración en lo que usted tiene que hacer mejor en su vida, usted debe ser experta en esto, en su sujeción. Debe ser una experta, una mujer entrenada en la sujeción, una mujer que piensa, que planea, que ora, que clama, que se instruye en cómo hacer bien esto, porque quiere honrar al Señor. Uno de los propósitos principales del matrimonio, y Pablo lo presenta en Efesios, ¿cuál es?
Que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cómo? Cuando la esposa se somete al esposo, el mundo ve la sujeción de la iglesia a Cristo. Y si no es así, el mundo ve una blasfemia a Cristo, lo ve por el suelo. ¿Qué es más grande para una creyente? Más que buscar el honor del Señor, la gloria y la honra del Señor. Eso es lo que llena su corazón. Y Pedro sigue describiendo eso. Es importante tener en cuenta que estas características de la mujer cristiana no son presentadas como una ley externa. Es un asunto del corazón. Y si usted no puede someterse a su esposo, yo le recomiendo, dude de su salvación. Clame a Dios por su espíritu, por su alma. Clame a Dios que la libere. Clame a Dios, porque el corazón le pertenece al Señor. Usted no puede producir esto. Yo no estoy predicando algo que usted pueda producir. Créame que no puede. Es imposible. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, usted simplemente obedece, tiene fe, y Él le da el poder, la capacidad, y le da el gozo. Le da el gozo para hacerlo. Es necesario que sea del corazón. Y es necesario que tenga fe para poder vivir con una actitud continua de contentamiento, manifestando estas características. Que de su boca no salga jamás que usted diga, me tengo que someter a mi esposo. Jamás, jamás que no salga eso de usted. Al contrario, al contrario. Si no es así, va a ser una apariencia de parte de la mujer, o va a ser algo que hace por obligación. La palabra afirma que servir al Señor, sus mandamientos no son gravosos, que son fáciles, que es un agrado, que es un deleite obedecer al Señor. Así afirma la palabra. Y si una mujer no lo está haciendo así, es una apariencia, es una obligación, créame, el esposo se da cuenta. Y lo que produce en el corazón del esposo es repulsión, rechazo. El hombre sabe. Estamos hablando en el contexto de hombres inmundos aquí, que pueden ver eso, que lo pueden notar. Si usted sabe, en un matrimonio no se puede pretender algo, no se puede simular. En donde usted verdaderamente es, más que en cualquier lugar, es en su matrimonio. Usted no puede pretender nada allí. Y si es del corazón, el poder de Dios está allí obrando en su vida y en la vida de su esposo. Si la mujer creyente ejerce estas verdades sobre su vida con la intención de honrar al Señor, se manifiesta algo que es vivo y eficaz, no algo muerto. No estamos hablando de obras muertas. Una mujer que no tiene el Espíritu de Dios y trata de hacer esto, puede ser un tormento. Puede ser un tormento. Pero una mujer que es creyente no es un tormento. ¿Por qué va a ser un tormento hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo pudiera ser que Dios le trajera un tormento a la mujer para que viva una vida feliz? No tiene sentido. Esto es lo que hace a una mujer feliz. Estas características. Versos 3 al 6. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. El encanto de una mujer no se encuentra en su apariencia, se encuentra en el corazón. No sé si ha visto revistas, bueno, no la ande mirando, pero hay muchas revistas, obviamente, de mujeres que son modelos, modelan su cuerpo, tienen su maquillaje, sus arreglos, sus peinados. ¿Y qué modelan? ¿Qué modelan si son un cascarón hueco? Es todo lo que son, no hay nada adentro, no hay nada. La mujer que permite que su cuerpo sea usado así es una inmundicia, es despreciable. Y el hombre cuando la mira, eso es lo que ve, un objeto.
algo que puede satisfacerle momentáneamente, pero nada que tenga ningún aprecio. El encanto de una mujer consiste en la pureza de su corazón, y sus acciones demuestran cómo es su corazón. Aquí Pedro no le está prohibiendo a la mujer que se arregle, pero más bien que sea diferente de las mujeres impías de la época, quienes ostentaban su maquillaje, costosísimo el maquillaje en ese entonces. Era común mujeres con el pelo pintado de verde, de rojo, de azul. ¿Usted cree que eso es nuevo? Eso tiene miles de años. Mujeres que ni saben qué color es su cabello original. En ese entonces, yo no sé ahora. No quiero que me apedreen aquí tampoco ahora. No estoy siendo muy popular hoy, pero es la misma situación. Es la misma situación. Mujeres preocupadas consigo mismas, preocupadas con su apariencia, horas y horas, y mirando y cuidando cómo cuando salen en público se va a notar lo más que se pueda. Pero ¿cuál debe ser la ocupación de la mujer, como estamos viendo? ¿Cómo puedo manifestar sumisión y respeto a mi esposo? Es mi primer llamado, es mi primera tarea ejercitar esto, ser buena en hacer esto, no en lo aparente. En ese entonces era notorio el tipo de peinados y los adornos que usaban, las pelucas y cómo atraían la atención hacia ellas. Nada ha cambiado. Las mujeres que no temen al Señor hacen lo mismo, gastan cientos y a veces miles de dólares en su apariencia personal. Y esto es lo que son mujeres que aparentan, porque por dentro están huecas. Huecas como el coco, cuando usted le saca el agua, le hace los dos huequitos, se toma y usted le hace, no hay nada dentro. Huecas, están huecas. Y eso es lo que el hombre ve en una mujer que solamente aparenta, algo hueco, algo que se puede usar para el momento y ya. En Isaías 3, el Señor reprende, vamos a ir a esa escritura. El Señor reprende a las mujeres de Israel. Y mire lo que dice, es serio lo que dice, verso 16 al 24, Isaías 3. Dice, además dijo el Señor, por cuanto las hijas de Sión son orgullosas y caminan con el cuello erguido. Isaías 3, 16. Y caminan con el cuello erguido y con ojos seductores. Dan pasitos cortos para hacer tintinear los adornos en sus pies. Estoy usando una versión que es un lenguaje más moderno. Entonces, verso 17, el Señor herirá con tiña los cráneos de las hijas de Sión, y el Señor desnudará sus frentes. En aquel día el Señor les quitará los adornos, las ajorcas, los tocados y lunetas, los pendientes, brazaletes y velos, las redecillas, sedecillas de los pies, cintas, los frascos de perfume y amuletos, los anillos y aretes de nariz, las ropas de gala, túnicas, mantos y bolsas, los espejos, ropa interior, turbantes, velos. Y sucederá que en vez de perfume aromático habrá pudredumbre. ¿Por qué? Huecas. Apariencia de bonitas, pero huecas por dentro. Lo que está diciendo el Señor, cuando una mujer ese es su enfoque, es pudredumbre lo que hay por dentro, y es todo lo que puede dar. No puede dar nada más porque no tiene nada más. Y lo que Pedro le está diciendo a las mujeres cristianas, no sean así, no hagan las que no tienen esperanza, las que no tienen fe, las que no han sido perdonadas de sus pecados. El centro son ellas, no Dios. Por eso hacen eso. No hagan así. Nada ha cambiado. Las mujeres se inclinan a lo mismo. La industria de los cosméticos produce billones de dólares, y se estima que del bolsillo de las cristianas salen varios billones de dólares al año en el mundo. Increíble. El mensaje es para todas ustedes, hermanos. Usted sabe cómo está, yo no. Nadie va a medir aquí a nadie, nada. Usted sabe cómo está, cómo es su vida. Usted tiene que escoger cómo va a vivir.
El Señor a través de esta escritura habla muy claramente, dejando saber qué le honra y qué le deshonra. Usted toma una decisión frente a esto. No quiere decir que no se pueda maquillar o arreglarse. Yo creo que es muy femenino eso, porque nos iríamos entonces al legalismo. De lo que habla es que su belleza no dependa de esto. Y el que la va a ver a usted desgreñada, con lagañas, con saliva por el lado cuando se despierta, sin maquillaje, es su esposa. Él sabe qué tan hermosa es usted. Sin nada de eso, él sabe quién está a su lado. Usted no tiene que pretender nada con él. Él sabe. Un hombre antes de casarse, seguro que le atrae físicamente su futura esposa. Pero entre más la conoce cuando se casa con ella, menos le impresiona su apariencia, aunque igual se siente atraído por ella. Pero lo que más lo pega a ella como un imán que se siente atraído hacia su esposa es la belleza interna, la decoración interna que ella tiene, no la apariencia de afuera. Los matrimonios de muchos años experimentan esto. Saben bien que la ley de la gravedad se nota cada vez más en el cuerpo. Y lo que más aprecia es el corazón de su esposa. Eso es lo que más aprecia, el corazón de su esposa, un corazón hermoso, un corazón bello. La apariencia de la mujer externa está ligada con la condición de su corazón. Una mujer que tiene un corazón puro, una mujer que es casta, respetuosa, por fuera se ve hermosa también, se ve bella, se ve bella. Y eso lo demuestra con sus acciones, comenzando con la sumisión a su esposo. Dice Pedro: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Que su adorno sea el interno, el del corazón. Si no es así, repito, es un cascarón vacío, es una mujer hueca. Una mujer así no tiene nada que ofrecer y por lo general es usada, como ella también usa a otros. Pero la mujer cristiana está bajo el llamado de tener el adorno del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Miren lo que Dios dijo en Isaías 3. Dice que es podredumbre. La apariencia de ella se convertirá en olerán, y Dios lo hizo. Dios lo hizo con ellas. Olían horrible, apestaban estas mujeres cuando fueron capturadas por Babilonia. Si usted lee la historia de qué hizo Babilonia con ellos. Estas mujeres mataban a sus hijos, los cocinaban y se los comían. Llegaron a lo peor estas mujeres. Y eran esas mujeres las que andaban muy ostentosas, con el cuello levantado y mostrando sus peinados y su lujo y sus aretes y su oro y todas sus cosas. Esas mujeres hicieron eso, porque Dios trajo juicio sobre ellas. Obviamente estoy enfocado nada más en la mujer. El texto habla del hombre también, habla de la nación en general, pero ahorita el tema habla es de la esposa. Tenemos que esperar para el Día del Padre, para los esposos. Pero mire qué interesante, 6 versos están dedicados a la mujer, 1 verso al hombre. Así que no es mucho lo que tenemos que, para los hombres ese va a ser, no va a ser tan complicado, no tengo que tomar tanto tiempo en el mensaje. Pero no, en el caso de la mujer, en el texto de Primera de Pedro, la razón es por el peligro que representaba para ellas, si ellas no obedecían esto, si no honraban al Señor así. A ellas las podían matar, podían causar un desastre social, y Pedro las está instruyendo cómo vivir. Entonces dice que el ornato, la apariencia es algo incorruptible, de un espíritu afable y apacible. Afable y apacible significa tierno y sereno, o cariñoso y sereno. Es el espíritu de una mujer. Lo contrario a ser áspera, más bien ser tierna. Lo contrario a ser una mujer alborotada, a ser una mujer serena. No quiere decir que una mujer no pueda ser. Hay mujeres que son más notorias, más alegres en la manera como hablan, pero igual su espíritu es un espíritu afable y apacible.
Son mujeres prudentes, como puede ser al contrario una mujer muy callada, pero su espíritu que no sea afable y apacible. Como escribe Pedro, esto nato o esta belleza es incorruptible. Ya vimos lo de Isaías, pero el espíritu tierno y sereno es incorruptible. O sea, no se gasta, no lo tiene que reemplazar, no tiene que pagar dinero para podérselo poner, es permanente. No es una apariencia, sino más bien es la vida que fluye de las que son hijas de Dios, que están llenas de la palabra, llenas del Espíritu, y manifiestan este fruto en sus vidas, pues es lo que mora en sus corazones. Es decir, estas mujeres no tienen que producir esto. Si están en Cristo, esto está en ustedes. Si está en Cristo, esta capacidad Dios se las dio. Si están en Cristo, el Espíritu Santo manifiesta este fruto en ustedes. Por eso podemos tomar este texto y hablar así con esta autoridad de este texto. Que no sea como una ilustración de un video. Hace años vi ese video y creo que todavía por ahí anda rondando. Se casa esta pareja, la mujer muy bonita cuando se casan, y en la noche de la luna de miel se quita la peluca, se quita el ojo de vidrio, se quita la pierna de palo, y bueno, al final no queda nada. Mejor ser usted misma, mejor ser usted misma todo el tiempo. Y lo que Pedro dice es en su matrimonio. Si usted puede ser así en su matrimonio, hermanos, su capacidad de ministrar en el reino de Dios es poderoso, es increíble lo que Dios puede hacer a través de sus vidas, la diferencia que eso marca. Esos hombres, cuando son impactados por el testimonio de estas mujeres, trasladémoslos a los hombres que son creyentes, su liderazgo se aumenta, su capacidad de ministrar es más efectiva, son más acertados en sus decisiones. Y ustedes que tienen esposos inconversos, ustedes que oran por ellos, ustedes que claman por ellos, sigan haciéndolo, sigan firmes, sigan perseverantes, como oramos ahora en la oración del libro de Colosenses. Perseverantes, no se echen para atrás, no bajen la guardia, no duden en lo que Dios les está mandando a ustedes a hacer. Calladas, vayan, sométanse, amen a sus esposos, sean cariñosas con ellos. Den un buen testimonio, porque eso honra al Señor y Dios va a trabajar en ese corazón. Dios va a trabajar en ese corazón, porque es lo que nos está diciendo aquí. Dios es fiel a su palabra, pero usted tiene que creerle a Él, tomar esto de corazón y buscarlo, clamar constantemente. Ser apacible, serena, no se alborota, no anda fuera de sus casillas, tiene dominio propio, es acertada, tiene sentido lo que dice. Este espíritu sereno es algo precioso a los ojos de Dios, y qué mejor que tener la aprobación de Dios cuando Dios dice: esta mujer es bella, esta mujer es hermosa. Él es el que puede dar ese calificativo, no el mundo, no la apariencia. Esa es una mujer que es atractiva, una mujer que es bella para su esposo. La mujer, si sabe usar sus encantos, y estos son los encantos, puede derretir a su esposo, ¿sí o no? Pero la mujer que es como rencillosa, es como una gotera en la noche que pega y pega y molesta y no deja dormir y cansa. Pero una mujer que tiene este espíritu es una mujer que fácil se gana el corazón de su esposo, y puede ser mucha bendición, mucha ayuda para él, para su casa, para la iglesia. ¿Es fácil hacer esto? No estamos hablando de algo fácil, es imposible, acuérdese, humanamente es imposible. Esto es una obra del Espíritu de Dios en usted, pero usted tiene que creerle. Así que Pedro no está prohibiendo que la mujer se arregle, que se maquille. Si se maquilla, usted mire su corazón cómo está, porque también puede estar el otro lado, una mujer descuidada, andrajosa, despeinada, con calcetines de diferente color, puede ser una vergüenza para su esposo. Lo mismo que una mujer que se ocupa demasiado en su apariencia puede ser una vergüenza. Lo que vale es la condición del corazón, un espíritu tierno y sereno,
La mujer que tiene este corazón sabrá bien cómo arreglarse. Su corazón está en el lugar adecuado. Verso 5, porque sí también se ataviaban en otro tiempo, y da el ejemplo a aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo se ataviaban? Estando sujetas a sus maridos. Verso 6, como Sara hacía ¿qué con Abraham? Se peleaba con Abraham, criticaba a Abraham, le decía que tenía que hacer a Abraham. Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Es bíblico, hermanas, llamándole Señor. Bueno, era de la época, obviamente hoy en día no lo usamos así. Pero está hablando del nivel de respeto que ella tenía por él. Y qué interesante, porque el término que usa Señor es el mismo término que se usa para referirse al Señor Jesús. Es igualito lo que Pablo enseña en Efesios 5 cuando dice que la sumisión de ella sea como la de la iglesia hacia Cristo. Entonces, no le tiene que llamar Señor, pero en su corazón tiene que haber ese nivel de respeto hacia su esposo, llamándole Señor, de la cual vosotras, Señor, habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hay otros ejemplos como Ruth, en Ruth 3:11, en Proverbios 31, lo leí al comenzar ahora antes de predicar, del 10 al 31, se ataviaban, es decir, se adornaban. La mujer necesita un adorno, la mujer lo necesita, ¿cómo? Con sus obras, estando sujetas a sus maridos. Y este llamado para la mujer de que escribe Pedro no es de su tiempo, es desde siempre y para siempre. No importa la cultura ni el tiempo, no cambia, no se moderniza. Esta es la característica de las mujeres santas que esperan en Dios. La esperanza de estas mujeres es Dios. De Él son, a Él les sirven, para Él, para honrarlo a Él, se arreglan, se adornan, se atavían en un comportamiento sumiso. Dice el verso 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y cuando dice llamándole Señor, la manera como está escrito ese verbo, el tiempo en que está escrito ese verbo, significa una vida continua. Es decir, no es como que una vez le dijo Señor y ya, sino era continuo. La actitud del corazón de Sara hacia Abraham era así, continuamente hacia él. Aunque tuvieron sus pleitos ellos en su matrimonio, si usted lee la historia, pero ella mantuvo esa actitud. Así se relacionaba con él, llamándolo Señor. Y dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. El honor de la mujer cristiana es el ser identificada con Sara, por la fe de Sara. El honor del hombre cristiano es ser identificado con Abraham. Tenemos un canto para los niños, Padre Abraham, tiene muchos niños, muchos hijos, porque Abraham es el padre de la fe. Sara es la esposa del padre de la fe. El ejemplo de Abraham es un orgullo para un creyente ser identificado con él, igual a la mujer identificada con Sara. ¿Sí? Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Este es el compromiso de las mujeres santas que esperan en Dios y lo manifiestan en su sumisión y respeto a sus esposos. Son mujeres que hacen el bien. Hacer el bien es estar alineadas con la voluntad de Dios, sin temer ninguna amenaza. Como dice Pablo en Gálatas 5:23, después que da la lista de las 9 características del fruto del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley. No hay nada. Mire, hermanas, atención a esto. Y aquí estamos cerrando ya todo el mensaje. De lo que hemos estudiado de esta porción, las referencias a las otras escrituras, no existe nada en todo el universo que pueda impedir que usted haga esto. No existe ley. Cuando dice no existe ley contra esto, no hay nada que se pueda levantar contra esto. Solamente su propio pecado. No deje que eso pase. Usted puede hacer eso. Si usted está en Cristo, usted lo puede hacer. No hay nada en contra de eso. No importan las circunstancias, no importa qué tan difícil sea, no importa si aún usted recibe amenazas o es muy difícil. Usted puede vivir así, o sometida, con plena libertad en Cristo, sin temer ninguna amenaza. Y así es cuando usted es usada por Dios. Si usted no está haciendo esto,
Usted no está siendo usada por Dios, alguien más la está usando. Pero si usted hace esto y así vive, usted es usada por Dios. No importa sus circunstancias, acuérdese de eso. Vamos a orar, porque no nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Algo claro es la sumisión no es condicionada. No es condicionada. Simplemente hay que someterse. Padre, gracias Señor por lo que nos permites conocer de tu palabra. Gracias por la instrucción clara que hay aquí para la mujer, mujeres que estaban en situaciones bien difíciles, con hombres que las consideraban como nada, que aún tenían autoridad para matarlas. Y son llamadas a someterse a ellos, son llamadas a no presentar una apariencia externa, pero más bien decorarse, arreglarse con un espíritu